Dios destruyó toda la humanidad menos 8 personas. La razón te perturbará. ¿Te imaginas que Dios decidiera destruir completamente la humanidad y empezar de nuevo? ¿Qué tan malo tendría que ser el mundo para que el Creador se arrepintiera de haber hecho al ser humano? Hoy te voy a contar la historia más perturbadora del Antiguo Testamento, el día que Dios borró del mapa a toda la civilización. Esta no es solo una historia de lluvia, es el relato más escalofriante sobre la justicia divina y la maldad humana llevada al extremo. Habían pasado cerca de 1600 años desde Adán y Eva. La humanidad se había multiplicado sobre la tierra. Las ciudades crecían, la tecnología avanzaba, la civilización florecía. Pero algo siniestro estaba pasando bajo la superficie. El primer indicio de que algo estaba mal aparece en una declaración misteriosa. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. ¿Quiénes eran estos hijos de Dios? Las interpretaciones varían, pero el resultado fue claro: una corrupción sobrenatural de la raza humana. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. La tierra se llenó de Nefilim, seres híbridos de poder sobrenatural. La línea entre lo humano y lo sobrenatural se había borrado. La creación de Dios estaba siendo corrompida a nivel genético. Pero eso era solo el comienzo. La corrupción física llevó a corrupción moral, y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Lee esas palabras cuidadosamente. Todo designio, continuo, solamente el mal. No había bondad mezclada con maldad. No había momentos de decencia interrumpiendo la corrupción. La humanidad había llegado a un estado de maldad pura y constante. Y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Esta es una de las declaraciones más perturbadoras de toda la Biblia. El Dios que había visto su creación y había dicho: «Es bueno en gran manera», ahora se arrepentía de haber creado al ser humano. Le dolía en su corazón. Y dijo el Señor: «Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho». Dios tomó la decisión más drástica de la historia: exterminio total. No reforma, no educación, no más oportunidades, destrucción completa. Pero en medio de esta maldad universal había una excepción. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Un hombre, una familia, en un mundo de millones de personas completamente corruptas, solo 8 personas permanecían fieles a Dios. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. La palabra perfecto aquí no significa sin pecado, sino íntegro, completo. En un mundo donde la corrupción genética y moral era total, Noé mantenía su integridad tanto física como espiritual. Dios le reveló su plan. «He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra». La violencia había llenado la tierra. No solo maldad interna, sino violencia externa. El mundo se había convertido en un infierno de crueldad y destrucción. Entonces vino la orden más extraña de la historia: «Hazte un arca de madera de gofer». Imagínate la reacción de la gente cuando Noé comenzó a construir un barco gigantesco en tierra seca. Las medidas eran monumentales: 300 codos de largo, 50 de ancho, 30 de alto, aproximadamente 150 metros de largo, 25 de ancho,
15 de alto. Durante décadas, Noé trabajó en su proyecto aparentemente absurdo. La gente se burlaba, se reía, lo consideraban loco. ¿Un diluvio mundial? ¿Destrucción total? Era imposible de imaginar. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne, en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. La sentencia estaba pronunciada. No habría escape. No habría refugios en montañas altas, no habría ciudades amuralladas que pudieran resistir. El agua cubriría literalmente todo. Pero Dios estableció un pacto con Noé. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, y tus hijos, y tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. 8 personas. De toda la humanidad, solo 8 serían preservadas. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. Noé se convirtió en el primer conservacionista de la historia. Su misión, preservar la vida en la tierra. El proceso de recolección de animales fue sobrenatural. ¿Cómo llegaron animales de continentes lejanos? ¿Cómo supo Noé cuáles tomar? Dios mismo dirigió la operación. Y de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra. Mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Algunos animales entraron por grupos de 7, otros por parejas. El arca se llenó de rugidos, graznidos, mugidos. Era como el zoológico más grande del mundo. Finalmente llegó el día del juicio. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. No fue solo lluvia. Las fuentes del abismo se rompieron. Agua subterránea brotó con fuerza volcánica. Las cataratas del cielo se abrieron. Agua desde arriba y desde abajo simultáneamente. Y llovió sobre la tierra 40 días y 40 noches. Lluvia constante, implacable, sobrenatural por más de un mes. El mundo se convirtió en un océano global. Y las aguas subieron y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Imagínate el terror de la gente cuando se dieron cuenta de que Noé tenía razón, cuando el agua comenzó a subir y no paraba, cuando los ríos se desbordaron, cuando las calles se inundaron, cuando las casas comenzaron a flotar, y las aguas subieron mucho en extremo sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Incluso las montañas más altas desaparecieron bajo el agua. No había escape posible, no había lugar alto donde refugiarse. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Más de 7 metros de agua sobre los picos más altos. El mundo entero se había convertido en un océano profundo. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. La descripción es sistemática y completa. No sobrevivió nada que respirara aire fuera del arca. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Millones de personas. Todas las ciudades, toda la civilización, toda la cultura, todo el conocimiento, todo borrado en cuestión de semanas. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia y los reptiles, y las aves del cielo. Y fueron borrados de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Solo 8 personas quedaron vivas en todo el planeta. Durante más de un año, Noé y su familia flotaron sobre un mundo muerto. El arca era lo único que se movía sobre la superficie de un océano mundial que cubría montañas, ciudades, civilizaciones enteras.
Y se acordó Dios de Noé, y de todos los animales, y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas. Después de meses de silencio, Dios finalmente comenzó el proceso de restauración, y fueron cerradas las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. El proceso se revirtió. Las fuentes se cerraron, la lluvia cesó, las aguas comenzaron a retirarse lentamente, y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Después de meses de navegar sobre un océano mundial, finalmente tocaron tierra firme. Noé envió primero un cuervo que no regresó, luego una paloma que regresó sin encontrar lugar donde posarse. La segunda vez, la paloma trajo una hoja de olivo. La tercera vez, no regresó. Y edificó Noé un altar al Señor, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Lo primero que hizo Noé al salir del arca fue adorar. Después de presenciar el juicio más severo de la historia, reconoció la santidad y justicia de Dios. Y percibió el Señor olor grato, y dijo el Señor en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Dios prometió que nunca más destruiría la tierra con un diluvio, no porque la humanidad mejorara, sino por su propia misericordia. Y estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Como señal de este pacto, Dios puso el arco iris en las nubes. Cada vez que vemos un arco iris, estamos viendo el recordatorio de la promesa de Dios de nunca más destruir el mundo con agua. ¿Qué lecciones nos enseña esta historia devastadora? Primero, que la maldad humana puede llegar a niveles que demandan juicio divino. Cuando la corrupción se vuelve total y constante, cuando no hay vestigio de bondad, cuando la violencia llena la tierra, Dios actúa. Segundo, que Dios es paciente, pero su paciencia tiene límites. Durante décadas, la gente vio a Noé construir el arca, escuchó sus advertencias, tuvo oportunidad de arrepentirse, pero cuando el tiempo se agotó, el juicio fue inevitable. Tercero, que la justicia de Dios es perfecta. No destruyó a inocentes junto con culpables. Preservó a la única familia justa que quedaba en la tierra. Cuarto, que Dios puede usar a una minoría fiel para preservar la humanidad. 8 personas fueron suficientes para repoblar el mundo entero. Quinto, que después del juicio viene la misericordia. Dios no abandonó a la humanidad, sino que le dio una nueva oportunidad. La historia del diluvio no es solo historia antigua, es una advertencia sobre hacia dónde puede llevar la corrupción moral sin límites. Es un recordatorio de que las acciones tienen consecuencias, tanto individuales como colectivas. Pero también es una historia de esperanza. En el mundo más corrupto imaginable, Dios encontró una familia fiel. En medio del juicio más severo, preservó un remanente. En la destrucción más completa, plantó las semillas de un nuevo comienzo. El arco iris sigue apareciendo en el cielo como recordatorio de que Dios mantiene sus promesas. Pero también nos recuerda que hubo un tiempo cuando la maldad humana llegó tan lejos que demandó juicio total. ¿En qué estado está nuestro mundo hoy? ¿Nos parecemos más a los días de Noé o a la familia que se salvó en el arca? La elección sigue siendo nuestra. ¿Has pensado alguna vez en lo que significa que solo 8 personas fueran consideradas dignas de salvación en toda la tierra? Compártelo en los comentarios. Y si esta historia te hizo reflexionar sobre la justicia divina y la condición humana, no olvides darle like y suscribirte para más historias bíblicas que desafiarán tu perspectiva.